díganlo todos. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Amén. Primero es que el Espíritu del Señor está sobre mí. Digan, ¿por qué? ¿Por qué? Porque me ha ungido. Es que la unción representa la presencia del Espíritu Santo sobre una persona. ¿Qué es la unción? La unción del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo esté sobre alguien. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Diga, sobre. Ahora diga, al lado. Ahora diga, adentro. Ok. Una cosa es tenerlo al lado, otra cosa es tenerlo adentro y otra cosa es tenerlo sobre uno. Sobre uno es la unción. Cuando las personas le abren su corazón a Jesús, el Espíritu Santo entra, pero no es la unción. ¿Me explico? Es la persona del Espíritu Santo entrando a la gente cuando le abren el corazón al Evangelio predicado. ¿Cuándo está al lado? Al lado está cuando durante toda nuestra vida estábamos lejos de Dios y Dios nos estaba cuidando y nos estaba diciendo, cuidado, por ahí no es, cuidado. Y Él nos guardó, y si estamos vivos hoy es porque Él estuvo a nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, eso es una cosa, pero que esté sobre uno es otra muy distinta. ¿Cuántos quieren la unción? Amén. Usted tiene que entender para qué es. ¿Para qué más de ungido? Diga, para. Este para es para sanar los corazones heridos. Solo Dios puede sanar el corazón herido. Miren, el error que tienen las personas cuando están heridas es pensar que el corazón se los va a sanar alguien más, un ser humano, y no Dios, que es el que tiene el poder para sanar al corazón afligido y herido. El siguiente para, diga, para. Solo Dios puede liberar al que está cautivo. Y dice, anúnciele apertura de la cárcel al que está prisionero. Hermano, lo primero es que para que usted anuncie libertad, usted tiene que ser libre. Usted no le va a poder hablar de libertad a otro si usted primero no ha sido libre. Primero fui yo libre. ¿Cómo puedo yo enseñarle a otros santidad? Primero yo tuve arrepentimiento y pude entrar en la santidad y en la consagración para luego enseñársela a otros. Para abrir los ojos de los ciegos. También es para el ciego que está enfermo y Dios lo va a sanar, pero el ciego espiritual es el que no ve la verdad teniéndola al frente. Dios le va a abrir los ojos a muchos que estaban ciegos, a muchos que no veían el poder de Dios, aún a muchos incrédulos, a muchos que decían, ¿será que eso es verdad? Que primero dice que por la unción al predicar la palabra, la gente va a recibir visión y se les va a quitar la venda. Y luego dice, va a llegar la hora. Ojo acá, primero hay que perder la ceguera espiritual para poder ver la hora. Amén. La hora de la compasión de Dios. Porque muchos, escucha esto, cuando les llegó la hora de la compasión de Dios, no pudieron verla. Porque no pudieron leer el reloj de Dios. Y perdieron la oportunidad. Y hoy son gente que está mal. Y el día de la venganza del Dios nuestro. Miren cómo es Dios, que para tener compasión de nosotros determina una hora específica. O sea, que Él invierte tiempo, diga tiempo en nosotros. Y luego dice que llega el día de la venganza del Dios nuestro. Diga nuestro. ¿Cuántos quieren ver la venganza de Dios a tu favor? Entonces tienes que asegurar que Él sea tu Dios. Él no se va a vengar a favor de alguien que no lo haya hecho a Él primero su Dios. Por eso es mucho ego. Hermanos, tenemos que decidir una cosa. O vamos a creer lo que Dios nos habla, o agradamos a los hombres. Que yo digo que cuando uno le crea a Dios, lo que Dios le habla a uno, la gente se molesta. Es que se cree mucho. Amén, porque somos hijos de Dios, ¿le parece poco? Para la gloria de Dios, Dios planta a las personas en la iglesia. Amén. Porque para gloria suya los ha plantado Dios. Hermanos, Dios no te va a plantar a ti en su iglesia para que tú sigas igual. Amén. Para que pasen 10, 15 o 20 años y sigas lo mismo, con el mismo problema,
la misma lucha, la misma circunstancia. Dios quiere glorificarse en tu vida si se te da la gana que así pase. Dios no va a obligar a nadie, ¿aló? A que viva la vida que Él quiera vivir. Pero los que hemos creído y hemos decidido recibir esa vida, la vamos a tener. Amén. De para acá me estaba acordando de Luis Carlos Galán. ¿Dónde se acuerdan de Luis Carlos Galán? El que iba a ser presidente, pero lo mataron. ¿Usted recuerda, los que tienen un poquito más de acá, recuerda que Galán perdió con Betancourt, con Belisario, y eligieron a Belisario? Y un periodista le dice a Galán, le dice, ¿usted no está cansado de perder? Él llegó y dijo, ¿y es que yo no perdí? Y el periodista le abrió los ojos, ¿cómo así que no perdió? Si fue presidente de Belisario Betancourt, ¿no usted? Yo no perdí. Yo le gané 800,000 votos a Belisario Betancourt, que no se los dieron a él, me los dieron a mí. Así piensa un ganador, hermano. Si usted mira a través de los años que pasó, los que estaban de candidatos para el Partido Liberal en esa época dijeron, no, Galán es el candidato, él es nuestro líder, y lo siguieron. Porque nadie va a seguir a un derrotado. ¡Aló! Nadie va a seguir a alguien que no sepa para dónde va. ¡Aló! Terminando. Dice, nos ha plantado Dios como vigorosos y esbeltos robles. Pero si usted mira los versículos que leímos antes de esta palabra, ¿cómo estaban? Afligidos, encarcelados, cautivos, tristes, de luto. Dios llama lo que no es como si fuera. Amén. Usted puede hoy ver que sus sueños están lejos, lejísimos, lejísimos. A los líderes que están trabajando acá, que se sienten muy frustrados porque no vino el invitado, los invitados y no los pudieron traer. ¿Ustedes saben cuánta gente le hemos predicado nosotros en estos años? A montones de gente. Y a toda la gente que queda acá en la iglesia. ¿Sabe? Porque aprendimos a pensar de la manera correcta. Un verdadero líder sabe que si alguien no quiere seguir con él es porque Dios tiene preparada gente mejor que sí va a querer estar con él. Amén. Un verdadero líder sabe que si no salió el negocio, que si no salió la licitación, que si no le salió el contrato, no se va a amargar. No va a decir, ay, me quiero morir. Pero un verdadero líder va a decir, pues gracias Señor, porque no salió. Porque lo que tú tienes para mí es mejor que lo que yo estaba esperando. Esto y dice, como árboles vigorosos y esbeltos. Dice robles. El roble es uno de los árboles más grandes, más fuertes. Y muchos van a pasar de ser verduditas, desnutridos espirituales, a ser robles de justicia. Que solo se llega a roble viviendo en santidad, siendo santo. Es una lección que depende solo de su fe. ¿Sabe para qué predicamos la palabra de Dios en este lugar? No para entretener gente, sino para que la fe de cada quien se active y dé fruto para Dios. Amén. Solo alguien que está bajo la unción tiene el respaldo de Dios para decretar órdenes al mundo espiritual, al mundo físico y aún sobre las personas. El Espíritu Santo está en este lugar. Dios va a traer unción de gozo en este lugar. En el nombre de Jesús. Levante sus brazos para que Dios lo toque. Más, unción de gozo. Se hace más fuerte sobre el Señor. Más. ¿Está llenando? Más. Más, María Paola, más sobre Paola, más. Ahí está sobre Mary. Recíbela, más. Recíbela. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Yo lo haré, te obedeceré, sin
y condiciones de servir.